Hola, entonces para la semana esta del 26 al 30 de abril vamos a estar trabajando los dos temas que hacen falta para el primer parcial. Estos temas son ya como quien dice el resumen de todo lo que se ha visto y establecen la relación entre el vector de fuerza, la ley de Coulomb, el vector de campo eléctrico y también relacionándose con la segunda ley de Newton con los efectos cinemáticos de la acción de la fuerza, que como todos sabemos son los cambios en los estados de movimiento, bien sea por el cambio de la rapidez, bien sea por el cambio de dirección o por ambas. Vamos entonces a trabajar también campos en distribuciones continuas de carga. Entonces, esto de hablar de distribuciones continuas de carga nos va a crear como un pequeño inconveniente. ¿Cuál es? Que nosotros nos hemos acostumbrado porque desde hace ya casi un mes que empezó esto, ya dentro de poco va a ser un mes que hemos empezado las clases. De hecho, el examen era esta semana, pero yo les dije que necesitaba correrlo una más para poder hacer algunos recordatorios. Si nosotros recordamos lo que hemos visto en la segunda ley de Newton, simplemente teníamos que la medida de la interacción se correlacionaba con el efecto que se podía medir. Mientras que cuando trabajamos con la ley de Coulomb, lo que aprendimos fue que siempre que se actuara una distribución, actuara sobre una carga, en este caso la carga 1, íbamos a poder conseguir que la medida de esta interacción iba a ser proporcional a las cargas e inversamente proporcional a las distancias de separación, y que esa interacción pues podía ser repulsiva o atractiva, que es como lo hemos estado viendo y lo hemos estado analizando. Luego entonces hablamos del concepto de campo, que era un concepto que se establecía sobre un punto en el que no había ninguna carga, pero nosotros decíamos vamos a actuar como si en ese punto que no hay nada existiese una carga positiva. Y luego definimos pues que el campo iba a ser la sumatoria de I desde 1 hasta N de los productos de K por QI entre RI al cuadrado. Ahí hay un error. Y luego entonces es muy fácil ver que se relaciona el campo, que es lo que vamos a estudiar hoy, con la fuerza mediante la carga que se ponga en el verdadero punto P, donde no hay nada. Ahora vamos a poner una carga verdadera. Quiere decir que entonces existe una relación cercana entre el vector de campo y el vector de fuerza, porque uno es la amplificación o reducción del otro en función del escalar de carga. Recordemos que cuando nosotros trabajábamos con vectores, nosotros decíamos los vectores pueden multiplicarse o dividirse entre escalares. En este caso la carga es un escalar, pero además es un escalar que puede tener dos signos, ¿sí? Entonces quiere decir que pudiera ir en la misma dirección que va la fuerza, el vector campo ir en la misma dirección que va la fuerza, o ir en la contraria, en el sentido contrario, es decir, la misma dirección pero sentido contrario. Recordamos que la fuerza según Newton es el producto de la masa por la aceleración, un equivalente idéntico como hemos dicho, porque fuerza es causa y aceleración es efecto. Pero siempre esta relación entre fuerza y aceleración siempre es positiva, ¿ya? Pero como la carga no es siempre positiva, entonces van a surgir dos posibilidades, que son las posibilidades que hemos mencionado. Y es que una fuerza puede ir en la misma dirección del campo o en la contraria, dependiendo de la carga que se esté
ubicando en el punto P en que vayamos a medir. Entonces, lo que hay que recalcar es lo siguiente. Siempre el vector de fuerza es colineal con el vector de aceleración, es decir, van en la misma dirección y sentido. ¿Ya? Pero, ya no pasa lo mismo entre el vector de aceleración con el vector de campo. ¿No? Y claro que no va a ser así, pues como hemos mencionado, la aceleración y el campo pudieran ir en la misma dirección o pudieran ir en la contraria. Todo va a depender de qué. Todo va a depender del escalar que es la carga. ¿Sí? Esta relación la sacamos cuando dimos el primer tema y vimos la relación carga-masa desde el punto de vista cualitativo. Y nosotros decíamos, bueno, la carga puede ser positiva o negativa, eso ya lo sabemos, eso no presenta ninguna novedad en este curso, lo saben ustedes desde la primaria, creo que incluso hicieron algunas pequeñas demostraciones. A la vez pues ya hemos visto que la aceleración, como se relaciona con la fuerza, va en la misma dirección porque la masa siempre es positiva, ¿no? Pero a pesar de que ellas van a tener la misma dirección, el vector de aceleración, el vector de campo y el vector de fuerza, cuando la carga es positiva, no solamente van a tener la misma dirección, sino también el mismo sentido de acción, ¿no? ¿Qué ocurrirá en el caso contrario? Pues casi podemos decir que las direcciones van a ser las mismas, ¿cierto? Refiriéndome a dirección que si unos están orientados en X, los otros también van a estar orientados en X, pero recordar entonces que si la carga es negativa, vamos a ver, lo hemos cambiado de color para recordarlo. En esos casos entonces la aceleración es contraria en signo a el signo del campo. Al de la fuerza siempre será igual, lo hemos dicho. Al del campo será contrario. Esto quiere decir que si lo tenemos en componentes polares, simplemente le sumamos o le restamos 180, como hemos dicho, para indicar que va en el sentido contrario. Es decir, si está uno en el primer cuadrante, que el otro estará en el tercero, y si está uno en el segundo, el otro estará en el cuarto. Ahora entonces vamos a introducir, porque todo esto lo hemos visto solamente en distribuciones discretas de carga, es decir, aquellas que nosotros podíamos definir prácticamente la ubicación que tenía cada carga. Pero eso no va a ser siempre así. Ahora vamos a hablar de las distribuciones continuas. Y cuando nosotros vamos a decir continuas, lo vamos a decir dentro del punto de vista relativo. Porque cabría preguntarse, si yo he dicho desde el principio que la carga viaja en paquetes, es decir, que está cuantizada, y que estos paquetes en el sistema internacional son equivalentes a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, entonces, ¿cómo es posible que yo hable entonces ahora de un continuo? Porque un continuo sería no solamente múltiplos enteros de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, sino cualquier valor, ¿ya? Entonces, a la larga, uno tiene que recordar que en sentido estricto no existe la carga continua, porque siempre es un múltiplo entero de la carga del electrón, al menos en valor absoluto, pero que ahora nos estamos refiriendo es a los efectos de que queremos estudiar cuerpos o distribuciones de carga que tienen ciertas simetrías, que pudiéramos aprovechar ciertas
configuraciones de estas cargas y aprovecharnos de la simetría, requiriéndose a veces, por ejemplo, el problema se nos complica y entonces tenemos que recurrir a otras coordenadas, pueden ser las coordenadas cilíndricas, las coordenadas esféricas u otro tipo de coordenadas según el problema. Pues vamos a enseñar unas cuantas solamente para que las vayan viendo, pero no las vamos a estudiar en la interioridad que vamos a estudiar esta, que es la más sencilla, pero además es muy útil y lo aprenderemos sobre todo en el siguiente capítulo, y es la configuración de las placas paralelas. En la configuración de placas paralelas, lo que nosotros vamos a tener es un arreglo que tiene una distribución de campo muy constante y se va a definir como son placas, pues tienen un área. El área es el factor más importante. Esta distribución de carga se da a lo largo de un área. Y entonces esta es la cuestión, que la carga, el valor absoluto de la carga es igual en cada placa. Las placas están separadas a una distancia d, ¿verdad? Y obviamente nosotros tenemos que si yo tuviera cargas de signos distintos, pues una de ellas, que es la carga positiva, se va a orientar hacia la carga negativa. Eso no es novedoso, eso ya lo estamos esperando, igual que estamos esperando que la negativa vaya hacia la positiva. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que por definición, recuerden que nosotros establecíamos en los análisis incluso de la discreta que el campo va de la región positiva a las regiones negativas. Y entonces esto lo que quiere decir es que mientras que la fuerza y la aceleración siempre van en la misma dirección, que es la dirección efectiva del movimiento o del cambio de movimiento, el campo por definición, recuerden que este fue un concepto abstracto, va del positivo al negativo. Esto se va a relacionar con una denominada ley de Gauss, en este caso del campo electrostático. Y esta ley de Gauss, pues, puede complicarse todo lo que ustedes quieran. Y puede complicarse precisamente porque al trabajar nosotros en función de las simetrías, pues las simetrías no siempre son en una dimensión, a veces pueden ser en dos o pueden ser en tres. Entonces se está introduciendo factores que tienen que ver con la geometría o la simetría del problema. Y en esto entonces vamos a tener que llevar las cantidades de una forma más general a una más específica. Entonces, claro, los problemas estos de campo pueden ser enrevesadamente difíciles, como les decía, se puede complicar todo lo que uno quiera, pero no solamente por la matemática en sí, sino también porque las distribuciones de carga, ¿cómo podemos estar seguros que realmente son unas constantes? También pudieran ser una función y a su vez entonces cada una de ellas representar una función que debe ser integrada en una, dos o tres dimensiones. Puede haber cambio de coordenadas a los que quizás no estamos acostumbrados, en fin, son muchísimas cosas, nada que no puedan comprender ustedes, pero que definitivamente no es, como se dice, mi especialidad, como es decir, yo estoy aquí para enseñarles todo lo que es común, ¿sí? Todos los conceptos que son, digamos, iguales en el universo, no las diferencias específicas, porque eso es lo que busca la física. La física es una ciencia que usted ve cómo sintetiza en pocas palabras o en pocas letras o en pocos signos, sintetiza lo que es una realidad sumamente abarcadora. Entonces, en el caso de la ley de Gauss, quiero quedarme con eso, quiero quedarme con lo que es lo abarcador, es decir, lo más importante. Los casos especiales se los dejo a las materias que dan ustedes en ingeniería, ¿verdad? Donde se aplica la misma ley, solo que para hacer el cálculo se utilizan un montón
de matemática, que no es que esté mal, yo no he dicho nunca que esté mal, lo único que estoy diciendo es que pierde la física del asunto rápidamente, ¿no? ¿Hasta dónde llega la física del asunto? ¿Sí? Entonces, bueno, la integral cerrada del campo en el elemento de área, ¿verdad?, va a ser igual a la carga entre la constante E sub 0. Pero E sub 0 ya hemos dicho nosotros con anterioridad, porque lo hemos visto cuando trabajamos con la fuerza, es como quien dice una constante por cambio de dimensión, porque ya no estamos trabajando en las unidades naturales sino en la internacional. Y ese es el valor de E sub 0, se le llama permitividad en el espacio libre, 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre newton metros cuadrados. Vamos a lo importante, que aquí entonces E sub 0 viene a ser simplemente como para cambiar de escala, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que físicamente tenemos que interesar. Nos interesa, por ejemplo, recordar que Q no es otra cosa que la carga, ¿sí? Y que vamos a tener acá un producto escalar, si nos fijamos, es decir, estamos trabajando con dos vectores y vamos a estar multiplicando el vector de campo eléctrico por el vector de área. Entonces uno dirá, pero ¿cuándo se ha visto que el área es un vector? Hasta donde yo recuerdo, el área es el largo por ancho y es un escalar, pero se le asigna un vector de área que es perpendicular a la posición de ese área, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos haciendo un producto escalar, hacemos un producto entre vectores colineales, o por lo menos que tengan una componente colineal, y hacemos esto en el área cerrada. Ese es un área que le llamamos la superficie gaussiana. ¿Y qué nos sale de aquí? Bueno, en realidad lo que nos va a salir es otra relación estilo F igual a ma, es decir, otra relación causa-efecto. A causa de las interacciones se producen en las masas, ¿sí?, efectos de aceleración. Bueno, esta va a ser otra realidad causa-efecto, la ecuación de la ley de Gauss para el campo electrostático. Fíjese, la voy a escribir al revés para que vea usted la causa-efecto, porque si no vería efecto-causa, pero es exactamente igual, porque es una igualdad, ¿sí? ¿Y qué nos dice entonces ahora esta relación causa-efecto? ¿Sí? Nos dice que a causa o por causa de la existencia de carga en una región del espacio, en este caso le estamos llamando una región superficial del espacio, vamos entonces a producir un campo. Así que según sea la simetría, asimismo pues será la coordenada que sea necesaria utilizar. Y la carga no se presentará siempre como tal, como carga, ¿verdad? A veces la carga se presentará por elemento de longitud, porque la simetría, por ejemplo, un hilo, que sea un hilo o algo muy semejante a una línea, entonces vamos a definir una lambda, una densidad lineal de carga que puede ser una constante o puede ser una función, en la que entonces yo diría que la diferencial de carga tiene que ver con la función lambda en el elemento lineal, ¿sí? Pero también pudiera darse que la distribución de carga, en este caso una distribución de carga continua, que se diese en elemento de área y se defina entonces una constante o una función sigma que es densidad superficial de carga. Con lo cual entonces nosotros estaríamos también ante la posibilidad de que el elemento de carga se divida en el elemento de volumen, ¿ya? Lo cual estaríamos definiendo una función ρ. Perdón, ahí hay un error. Esto es un diferencial de volumen, ¿sí? Y entonces definiríamos o la función o una constante que se llame ρ, densidad de carga en el elemento de volumen. Esto entonces
bueno, pone la situación bastante interesante, ¿sí? Aunque no hay diferencia desde el punto de vista físico, simplemente sigue siendo carga entre epsilon sub 0, ¿ya? Entonces, eso se puede complejar matemáticamente, como les he dicho, precisamente por esa simetría, pero no hay una diferencia física de valor. No hay una diferencia física de valor porque ya hemos dicho, y es lo importante de la ley de Gauss, ¿sí? Nos mete en una sola ecuación todas las distribuciones habidas y por haber. Dice, mire, usted simplemente calcule, ¿sí?, la integral en el elemento de área del campo y sabrá la distribución de cargas, ¿sí? O porque por esa existencia de esa distribución de carga, usted ha podido crear ese campo en esa región del espacio. ¿Y qué otra cosa podríamos decir al respecto? Me parece poco más. Que no sé si ustedes den otras materias o ya las dieron. Estoy segura que el grupo de eléctrica es posible que sí, el grupo de industrial ya no tanto. Pero creo que podemos pasar algunos ejemplos que nos van a servir a todos y a todas. Y lo demás sería la buena matemática que si no han aprendido van a estar aprendiendo muy pronto.